Noltino yolokniwa, cuenominon-kate, tlasohkamatimieh kaxkansi techislakotok. Axka, nimitzititis, cuenominte, tikititis, mokonewa, kanin moliniskeh. Ximokawa, matimomachtiaka. ¡Tiawi! Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que les va a gustar. Se trata nada más ni menos que ¿hacia dónde debemos de movernos? Sí, es dirigido para nuestros peques, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Así que quédate porque hoy vamos a aprender muchas cosas. ¿Sabías que la ubicación espacial encamina a los niños a aprender nociones de lateralidad? Sí, el niño entiende dónde se encuentra algo, por ejemplo, personas, objetos, animales en relación a sí mismo. Además, funge un papel muy importante en sus futuros aprendizajes matemáticos. La orientación que debes de conocer antes de ubicar a una persona son las siguientes, así que saca tu libreta y toma nota. Tlacpac, arriba. Tlani, abajo. Toyekma, derecha. Topochma, izquierdo. Tlacuitlapa, atrás. Tlayecapa o Toixpampa es delante. Tlatlaitic, dentro. Tiabac, fuera. Tlaxtlasco, en medio. Ipa, encima. Es hora de nuestra evaluación. En tu libreta deberás anotar tanto en náhuatl como en español la ubicación del gallo, el tractor y la vaca. Ponle pausa. Enseguida te mostramos las respuestas. ¿Qué tal te fue? Coméntanos. Yo creo que muy bien. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No se te olvide compartir con tus amigos, dejarnos un like y un lindo comentario. Por cierto, síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda que hablar náhuatl no es un pecado, negarlo sí. Oye, toma tus notas y repásalo. Nos vemos. Adiós. Adiós.